¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de La Charlagua. El día de hoy nos encontramos en el capítulo número 6 y vamos a hablar de la hidrología urbana. ¿Alguna vez han visto, gente de Tlajomulco en especial, han visto que la calle se inunde después de una lluvia? Y nos encontramos nuevamente con mis compañeros y amigo, el ingeniero arquitecto Rafael Ochoa y el maestro ingeniero Jorge Cuevas Ferrer. ¿Qué tal, Isra? ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien. Todo bien. Pues el día de hoy vamos a hablar de la hidrología urbana. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos, digamos que, entender el tema, ¿no? El término. Bien, mira, Isra, la hidrología se refiere a la forma en la que se escurre o hay escurrimientos a través de la superficie, ¿sí? En la zona metropolitana de Guadalajara, antes de que se urbanizara, se tenían muchos arroyos que escurrían casi todos de forma de sur a norte, hasta encontrar lo que viene siendo el río Santiago, ¿sí? Una vez que se empezó a urbanizar cerca de estos ríos y arroyos, como lo hemos comentado en otros temas, se fueron modificando algunas vías del cauce mismo. La traza que existía de los arroyos se fue modificando para poder facilitar a los pobladores desarrollar sus viviendas, desarrollar sus calles, y esos arroyos se encauzaron de alguna manera con algunas estructuras, con materiales de aquellas épocas. Esos mismos arroyos al día de hoy pues tienen diferentes comportamientos en su cauce, ¿sí? Pero al sitio donde se terminan por descargar, al fin y al cabo es el mismo punto. Digamos que para sumarle un poco a lo que dice Rafa, si lo comparas entre lo que llueve en una ciudad y llueve en el campo, puede llover exactamente lo mismo, solamente lo que cambia que en la ciudad le colocamos alguna capa de concreto, de asfalto, que hace que cambie todo. Ya prácticamente en el campo se infiltra, en la ciudad a partir de esas capas que ya no dejan que se infiltre, hace que cambie todo el ciclo del agua. En los videos pasados habíamos hablado de lo que era un arroyo, ¿no? Y los canales. Ahorita, al tiempo que grabamos este video, ¿cuántos arroyos hay aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, digámoslo? Digamos que se han estudiado y se han determinado que son 9 principales. Tenemos el Río Blanco, el Caballito, Arroyo Hondo, Atemajac, San Juan de Dios, San Andrés, Osorio, San Gaspar y el del Ahogado. Son los 9 generales que abarcan toda la ZMG. Todos terminan en el río Santiago. Sí, en algún punto. Mencionaban, es de las lluvias, pues bueno, el agua sigue su cauce. Me imagino entonces que el mismo pavimento y la misma urbanización pues hace que el agua pues, corra para todos lados, ¿no? Sí, de hecho lo que explicábamos es que como van cada quien urbanizando a lo que le va conviniendo, van cambiando o modificando los niveles de las calles, y eso hace que al fin y al cabo en algunas partes muy específicas se vaya el agua hacia otro arroyo que no era al que le llegaba antes esa superficie. Entonces, pero o sea, en general casi todo escurre hacia el arroyo más grande, digámoslo así, ¿no? Pero sí algunas aportaciones que antes eran en breña, digamos, sin urbanizar, pues le cambias el sentido y ahora termina llegando hacia otra cuenca. Ya se tienen ahorita ubicado más o menos las zonas en las cuales estas cuencas abarcan, se le llama parteaguas, donde una agua va hacia un cierto arroyo y otra agua escurre hacia otro arroyo. ¿Y cuáles son estas zonas? Para responder la pregunta de cuáles son estas zonas o identificados como parteaguas, tenemos que recordar o hacer entender a la gente que es una línea imaginaria, no es una línea que podamos ver a simple vista. Esta línea imaginaria es la que une todos los puntos más altos del terreno y de ahí se determina hacia qué lado va a escurrirse, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, por regular en la ZMG todo escurre del sur hacia el norte, que quiere decir que viene desde la primavera, escurriendo por toda la ciudad hasta depositarse en la barranca. Entonces puede decir que todos los puntos altos están en la parte sur
y escurre el agua hacia la parte norte de la ciudad. Entonces, en este caso, pues conviene vivir más a las orillas, ¿no? Que es como que, digamos, un punto más alto. Bueno, en algunos casos, ¿no? No como en Tlajomulco, ¿no? Digo, no. Pues es que hay zonas donde tienes mayor pendiente, es más escarpado, y en otras zonas son más planicie. Entonces, pues a veces se puede considerar que en un lugar alto sea mejor porque el escurrimiento va más rápido, ¿no? Pero no siempre, porque a lo mejor puedes tener una acumulación grande de agua y aún así, aunque vaya rápido, pues viene mucha agua, ¿no? Entonces no es tan conveniente los puntos altos. O sea, es un parámetro. Y si le sumamos a que, obviamente, en teoría es como dice Rafa, en Breña siempre escurre del punto más alto al punto más bajo, ¿no? Pero ahora llega esta capa de asfalto, de concreto, que no siempre respeta eso, sino que en el recorrido del extinto arroyo puede haber puntos bajos que hace que se acumule el agua ahí y no salga. ¿Por qué? Porque quizás quien diseñó los niveles de las calles no consideró que quizás si dejaban ese punto bajo hubiera acumulación de escurrimientos. Entonces podemos encontrar en la ciudad muchísimos puntos bajos, que es acumulación de agua que no logra salir hacia el punto de descarga, sino que está acumulada porque los niveles de las calles hacen que el agua vaya hacia allá y no tenga hacia dónde escurrir. ¿Esto fue lo que pasó en Tlajomulco, ahora en estos días que llovió? En ese sentido, Tlajomulco se encuentra en una de las cuencas más grandes de la ZMG, que es la de Cuenca del Ahogado. También el agua escurre en ese sentido de la primavera hacia el lado ¿cómo se llama? Del arroyo, del río Santiago, perdón. ¿Qué pasa? Durante su recorrido hay algunas presas o represas o vasos de almacenamiento que están diseñados para que contengan cierta cantidad de agua. El problema es que la urbanización empieza a posicionarse de área que no tiene que estar, que está dentro de la mancha de inundación. Entonces empiezan a reducir el volumen o capacidad de almacenamiento y entonces el agua que empieza a brincar. Entonces empieza a brincar y está buscando su camino. Entonces el siguiente punto lo modifican porque atraviesan una calle y el agua vuelve a brincar y vuelve a buscar su punto. Pero si el punto más alejado o el de descarga ya está saturado, entonces ¿qué pasa? El agua se viene haciendo un remanso. Entonces empieza a hacer su mancha de inundación lo más grande posible hasta que se satura el agua. Se satura las calles, algunas colonias que están en el cauce principal de los arroyos y prácticamente quedan inundados. Y el agua no tiene hacia dónde salir porque el punto de descarga está completamente lleno y hasta que no se desfoga en la parte más baja, el agua empieza a escurrir. Y porque todo escurre prácticamente de López Mateos hacia Carretera Chapala. Entonces, pues todo se lo lleva de camino. Entonces, empieza a bajar el nivel y llega otra lluvia y apenas y otra vez se los lleva. Es importante saber que estas cuencas, ¿sí? O macrocuencas, las 9 que se mencionan, son de una extensión muy grande, muy grande. Entonces, la acumulación que se genera, ¿sí? A través de estas y que van cruzando todas estas colonias, ¿sí? Pues se van viendo afectadas por la misma urbanización que se encuentra muy pegada a los arroyos. Algunas veces estas urbanizaciones, estos asentamientos de población no respetan lo que viene siendo un área que tienen que tener como un colchón, digámoslo así, en el cauce o junto al cauce, que se llama zona federal. Esa zona federal sirve para que se le pueda dar mantenimiento al arroyo o para que el arroyo pueda tener un pequeño colchón en caso de que el agua suba por encima de lo que son los hombros de la cubeta del arroyo. Los hombros es la parte donde se empieza a desaparecer el arroyo y se empieza a hacer ya terreno plano, firme, ¿sí? Entonces la gente no respeta eso y se pegan a los arroyos, siendo que también hay muchísima acumulación de agua y pues termina afectándolos con inundaciones, ¿sí? Entonces estas cuencas es muy importante saber que traen muchísima agua, ya se tiene
calculado más o menos en ciertos puntos de control, porque la hidrología es eso, ir calculando sobre la superficie un gasto que es un caudal, ¿sí?, en un punto de control dado. Digamos, la gente no está obligada a tener todos estos conocimientos, obviamente, pero sí, digamos, es parte de la autoridad hacer del conocimiento a los habitantes, ¿no? De, oigan, ¿saben qué? Toda esta zona tiene estos, ¿no? Pero bueno, no creo que le convenga al que está vendiendo, ¿no? También ahí la parte que está detrás de todos estos fraccionamientos nuevos, ¿no? De que pues no le voy a decir al cliente si quizás se llegara a inundar, ¿no? Pues también digamos que es ese como pequeño gap donde, pues si la gente no está informada, pues ahí me aprovecho de eso, ¿no? Pero pues, estaría bien que también informaran a los clientes que, ¿sabes qué? Aquí va a llover y se acumula el agua, ¿no? Digamos, para que no pase esto que luego se inunda y a quién le echan la culpa luego, a las autoridades, ¿no? Entonces, también la gente pues debería también aprovechar y usar el internet también para informarse de estas cosas, ¿no? Y en este caso, ¿hay algún, digámoslo, algún método o alguna solución que se le pueda dar a estos lugares? Porque me supongo que de aquí en adelante vamos a tener este tipo de lluvias aquí. Mira, todo eso se hace, bueno, hay que entender que todo es empírico, ¿no? Eso va a través de lo que viene siendo la experiencia propia, la experiencia de el recolectar información, ¿sí?, acerca de los eventos pasados. Y a través de eso se pueden hacer una serie de cálculos matemáticos para saber la probabilidad y estadística de la presencia de eventos extremos, que es donde sale la población afectada, ¿sí? Cuando ya el arroyo ya no tiene la capacidad en el volumen que pueden conducir, ¿sí?, y se termina saliendo hacia las orillas, y es cuando afecta al menaje, a las casas, a las mismas personas. ¿Cuántas personas no se ha oído pues de que se van por el cauce y terminan ahogados, ¿no? Por eso, o que al fin y al cabo el cauce termina llegando a la ciudad y también los arrastra por las calles. Digo, eso ya son eventos extremos, pues donde viene bastante acumulación de agua. El gran problema al día de hoy que tenemos es que la urbanización ha sido a tal magnitud que todo lo que se va pues urbanizando con obra, pues ya no permite que se infiltre, ¿no? Los cauces se vinieron formando a través de pues miles de años, millones tal vez, ¿sí?, con un escurrimiento propio de esa cuenca que ya hablamos, de la línea imaginaria, que digamos que es una superficie que le aporta a ese punto bajo, y por ahí se fue friccionando, hasta que se formó el cauce, con una cierta dimensión. El problema es de que llegas tú y urbanizas a los lados, en unos ciertos niveles, y dejas a lo mejor hasta una sección menor, o conformas una sección de diferente geometría. ¿Y qué pasa? Pues que cuando se presentan estos eventos, pues ya no caben en las secciones que habían con anterioridad, ¿sí? Algunas en el pasado se permitía encauzar los arroyos con secciones a lo mejor de concreto, de algunas tuberías plásticas, y por ahí se los llevaban. Ahorita ya no es permisible, porque lo que haces es que limitas al cauce a poder pasar nada más por una sección hidráulica dada, y si tú lo dejas más bien abierto, pues en caso de un evento masivo pueda salir. En caso contrario de que si tú le dejas una sección, ¿qué pasa? Volvemos a lo que dijo Jorge, remansas todo lo que viene siendo el agua hacia arriba, y los que terminan afectados pues van a ser los de la colonia de arriba, mientras el tubo puede conducir cierta capacidad de agua. En cambio no, o sea, ahí lo que tendría que suceder es que el arroyo tiene que tener su capacidad para que se llene, pueda desbordar en algún momento en un evento extremo,
y a la vez le esté entrando para que disminuya y pues así debería de funcionar, ¿no? Y sumándole a lo que dice Rafa, otro de los puntos que, como dice, la experiencia te da, el que se menosprecia el estudio hidrológico. Porque me ha tocado escuchar que luego los clientes dicen que por qué le tengo que destinar cierta cantidad de dinero para que me des un solo dato. De cuánta cantidad de agua va a pasar en ese punto. Y es un solo dato. Pero con ese dato diseñas toda la obra hidráulica necesaria para evitar que se inunde el punto de interés, ¿sabes? Pero es eso, o sea, ¿cómo le destino yo tanto dinero a un dato? Pero es lo que dice Rafa, se requiere recolectar información, analizarla, hacer cálculos matemáticos, pero también es probabilidad, o sea, no es con certeza que va a pasar esa cantidad de agua en cierto momento, ¿no? Porque un gasto es un volumen entre tiempo. Se menosprecia ese gasto que el cliente tiene que hacer para ese dato y pues luego dicen, bueno, con este gasto me da una sección de tanto. Luego también el cliente dice, no, es que me da una sección de 5 de ancho de superficie libre por 3. No, mejor me ahorro material, la hago más chica. ¿Qué pasa? Llueve exactamente esa cantidad de agua y se inunda. ¿Y a quién le quieren echar la culpa? Pues al proyectista o quien diseñó, ¿no? Pero no, se menosprecia también en ese sentido los estudios hidrológicos. Sí, me imagino que ya a veces también de una tacañez, ¿no? De un fenómeno natural se hace un fenómeno social, ¿no? Ya en este caso. Sí, porque pues son los daños y afectaciones bastante caros, ¿no? Y no nomás lo vemos aquí, también en la Ciudad de México, ¿no? La semana pasada me tocó estar, híjole, o sea, el agua te llega hasta las rodillas, pero así, o sea, rapidísimo. Y pues toda la gente que hace, o sea, a mí se me hizo increíble, yo me senté como en una película, literal, ¿no? Sí, es importante que las personas puedan entender el mismo comportamiento de la capacidad tanto como de construir obra hidráulica como de calcularla. ¿A qué me refiero? Voy a dar un ejemplo muy sencillo para que la gente lo pueda entender. Casi siempre yo así lo refiero para que lo entiendan de la mejor manera. Un doctor hace 80 años tenía sus técnicas para poder operar, para poder servir como su profesión, ¿no? Y tenía sus propios lineamientos de aquella época, ¿no? Sus alcances, digámoslo de alguna manera. Otro doctor hace 40 años tenía otros lineamientos que fueron creciendo conforme avanzaba la tecnología y los conocimientos pues que se iban obteniendo a través del tiempo. Que no es lo mismo que un doctor que tiene un año, ¿sí? de aprendizaje con otros métodos, otra teoría, ¿sí? Es exactamente lo mismo que sucede con la ingeniería hidráulica. Es lo mismo, o sea, no es lo mismo como se presentaba el escenario hace 80 años con otra población, con otros métodos de cálculo, ¿sí? A lo que se presentaba hace 40 años que a lo que se presentaba el día de ayer o el día de hoy mismo, ¿no? Entonces, vamos entendiendo que es complejo el hecho de saber que tienes varias cosas como en contra, ¿sí? Digámoslo así. Una es que la tecnología crece ya ahorita a paso veloz, ¿sí? La otra es de que siempre va incrementando los costos de las cosas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De los materiales, de la vida misma, o sea, todo se va incrementando. Entonces también no es lo mismo lo que costaba hacer obra hidráulica hace 40 años que lo que cuesta hacer al día de hoy. Es más costoso para el gobierno, para los desarrolladores, es más costoso hasta para nosotros mismos. Porque, ¿a qué voy con toda esta información? Si el desarrollador o bien quien te vaya a vender una vivienda o el mismo gobierno que hace infraestructura afuera pudiera realizar obra hidráulica con la capacidad necesaria para estar siempre preparados para eventos extremos,
no podríamos costear ni el desarrollador ni el gobierno obras de tal magnitud, porque al día de hoy es muy costoso. Supongamos que si tú vas y compras una casa a un fraccionamiento que cuesta, no sé, 2 millones de pesos, vamos a poner algo, ¿no? Y ese fraccionamiento pues tiene que poner luz, tiene que poner agua, tiene que poner drenaje, entre diversas otras obras, ¿no? Si ellos quisieran a lo mejor hacer un arroyo que pasa por su predio, encauzarlo, ¿sí? De cierta manera, para un periodo de retorno muy grande, o sea, para un evento extremo que puedas estar cubierto para que no pase absolutamente nada, pues les daría tal cantidad de obra que ya tu casa no te la podrían vender en 2 millones de pesos. Tendrían que vendértela a lo mejor en 5 millones de pesos por los mismos metros cuadrados que quisieras adquirir. Entonces, ¿qué pasa? Pues al desarrollador no le conviene y tampoco a ti te conviene comprar una casa pues tan cara con tal de que la infraestructura pues tenga esa capacidad. ¿Qué se hace? Pues tú lo que haces es normarte, tú como proyectista, normarte. Hay lineamientos técnicos en los cuales se aceptan parámetros de diseño que están hechos bajo esas probabilidades y esas estadísticas para tú generar una cierta capacidad de volumen y así poder determinar la sección, ¿sí? Que sea económicamente conveniente y que también funcione para conducir el gasto, ¿no? Un ejemplo a lo mejor burdo, ¿sí? Y muy disparatado, pudiera ser a lo mejor ahí lo que pasa en los Arcos del Milenio, ¿no? Es una zona donde se inunda bastante y que si tú quisieras a lo mejor hacer una obra de infraestructura para poder realmente desfogar toda esa cantidad de agua y despreocuparte, pues sería una obra de tal magnitud que sería incosteable a lo mejor dentro del presupuesto que se otorga anualmente, ¿sí me entiendes? Entonces lo que se termina haciendo es hacer una obra que esté dentro de los parámetros lineados, ¿sí? Que te pueda dar desalojo al agua, ¿sí? Que a lo mejor supongamos que hay un punto bajo, si no tuvieras nada ahí, pues sería un punto de encharcamiento, un punto donde no saldría el agua para nada y sería un conflicto para los que transitan por ahí. En cambio, si tú haces un colector que está normado y así, puede que a lo mejor en algunos eventos donde las intensidades son muy altas y la lluvia dura bastante o pueden haber ciertos parámetros, ¿no? Pero que te inundas, ¿sí? En algún momento esa obra, aunque no sea gigante, pues termina sacando de a poco el agua y la vas desfogando. ¿Qué quisiéramos todos como pobladores? Pues sí, tener una infraestructura sobrada de primera y todo, pero la verdad es que hay que estar aterrizados, o sea, realmente no podríamos contar con un presupuesto así, donde pues se tiene que atender presupuestos no nada más de infraestructura en el estado, tienes que atender salud, tienes que atender pues seguridad, tienes que atender pues varios temas donde no nada más es decir, oye, pues necesito encauzar un arroyo que aquí se me desborda y que la población está asentada al lado del arroyo y que se inundan 2 metros, 3 metros, porque realmente no es posible, o sea, realmente es muy costoso llegar a ser una solución definitoria. Por ejemplo, ¿las áreas verdes sí ayudan? Sí, las áreas verdes también es un... ¿Y qué tanto pueden ayudar un área verde? Pues también depende del suelo, su capacidad de infiltración para saber si puede llegar toda esa agua a recargar los mantos. Pero obviamente, o sea, si comparamos la mancha urbana con una pequeña área verde, es imposible que hagas, digamos, su chamba del área verde, ¿no? Es como de, ahí hay un área verde. ¿Por qué el agua no se infiltra? Es como también el área verde comparado contra la mancha urbana es imposible. Y luego dicen, bueno, es que también tenemos factores como la evaporación. También la evaporación no puede hacer toda la chamba, ¿sabes? Infiltrar, sí, la evaporación, pero la evaporación es de la lista de todos los factores que pueden ayudar, la evaporación es como la última. Al menos que tengas una lupa gigante que actúe así en 1 hora, que evapore todo, pero también, ¿no? Sería un invento ahí. Como del señor Burns, ¿verdad?
a tapar el sol. Exactamente. Otro ejemplo, a lo mejor también, pues así muy, muy rapidito, ¿no? Pero para que lo entiendan. Supongamos que tienes una superficie en la parte alta de lo que viene siendo tus delimitaciones imaginarias, parteaguas, cuencas, ¿sí? Y esa área tenías, pues, puros fresnos, un buen jardín que pudiera, área verde que pudiera infiltrar, y llegaban los escurrimientos afluentes a lo que es el cauce principal, y el cauce principal pues desfogaba al arroyo más grande, ¿no? Sin ningún problema. Resulta que tú vas urbanizando la parte de arriba, ¿sí? De a poco vas comprando un lote, otro lote, y esos lotes lo que hacen es pues cambiarle el coeficiente de infiltración, que es más que quitarle su capacidad de filtrar al terreno, ¿no? Entonces, esa agua, pues, ¿para dónde va? Al fin y al cabo, pues, la terminan enviando al arroyo de en medio, por decirlo así, de entre esa población, ¿sí? Y ese arroyo, pues, ya no conduce lo que se conducía hace mucho, mucho tiempo, sino que tú le vas cambiando la aportación, ¿sí? A ese arroyo y va generando más agua. ¿Pero qué crees? Tú compras un lote hasta la parte más baja, donde está ese arroyo, y antes le llegaba menos agua, y de repente le empieza a llegar más agua. Ok, resulta pues, que ahora urbanizan el otro, pues ¿qué va a pasar con esa persona que compró hasta abajo del arroyo? Pues va a decir, oye, pues es que ahora me está llegando más agua, es que no hacen nada de obra por cambiar eso. O sea, ese es el gran problema. ¿Qué se ha ido haciendo en estos últimos años? ¿Sí? A partir de 10, 12 años hemos tratado de impulsar lo que viene siendo una regulación. El regular es tratar de que en el tiempo, durante la lluvia, se pueda almacenar esos escurrimientos, tanto de esos lotes que compran, como del arroyo mismo, ¿sí? Hacer regulación, retener en el tiempo una retención y dejar salir el gasto que escurría únicamente cuando estaba en forma de breña, ¿no? En predio baldío, en predio de área verde, ¿sí? Eso se llama estudio de impacto hidrológico cero. Ese estudio lo único que quiere es que la población que está construyendo no impacte de mala forma durante la lluvia, durante el tiempo de lluvia, a las vialidades que ya existen, ¿sí? Entonces, han venido suscitándose problemas sociales grandes, donde digamos que existe un vaso regulador, y ese vaso regulador era un parque, ¿sí? Y a ese parque le llegaba un arroyo, pero pues, todos empezaron a construir arriba de mala forma o de buena forma, junto al arroyo, pum, 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 y empezaron a hacer más área urbanizada. Entonces llega más agua a ese arroyo, y a la gente que vive alrededor de ese vaso regulador, antes pues se les inundaba de cierta manera en los eventos extremos, a lo mejor 50 centímetros, pero ahora con la urbanización ya se les inunda 1 metro. Entonces dicen, oye, pues es que no sirven los vasos reguladores. No, espera, es que sí sirve. Los vasos reguladores sí sirven. Sí, sí. Pero lo que no sirve es que sigan construyendo tanto sin regular en la parte donde tú compras un lote, ¿sí? Digamos que si tú vas y compras un lote a, no sé, en alguna colonia y que te mida 10 metros por 30 metros, no se está acostumbrado a tener un control de tu lluvia. Por lo regular hacían un pozo de absorción en la parte de atrás de las casas, pero pues a veces ni servía, ¿no? Porque el suelo no tenía la capacidad suficiente, o otros malamente sencillamente descargaban hacia enfrente el agua, la vialidad. Entonces, así como ese, pues otro también, y se iba acumulando. ¿Qué tendrían que haber hecho? Pues a lo mejor cada quien ocuparse de su agua pluvial, ¿sí? Regularla en el tiempo, meterla en una cisterna, reutilizarla tal vez para un sentido en tu vida, día a día, y después a lo mejor ya bombearla hacia la calle, de a poquito. Eso hubiera cambiado el impacto que se hubiera tenido en ese vaso regulador que hicieron en un parque, y que ahora la gente pues se queja de que cada vez se les inunda más y más y más. Y tenemos varios vasos reguladores, o sea, parques hundidos, que son vasos reguladores. Tenemos el de la Soli,
que lo remodelaron, pero ese es un vaso regulador diseñado para que, como dice Rafa, se inunde cuando se tenga que inundar, pero ahora es como de, ay, se nos está saliendo un poquito de las manos la inundación. No, pues es que todo lo de arriba cambiaron el coeficiente de infiltración y todo el agua ya va hacia el vaso regulador. Tenemos que otro, el Parque Hundido, que está en circunvalación, también pasando Federalismo, también es un vaso regulador. Tenemos, creo que en Zapopan también hay algunos parques hundidos que funcionan como vasos reguladores. Tenemos ahí en Plaza Patria, hicieron un vaso regulador. El DEAN. El DEAN es un vaso regulador, pero el DEAN está muy chistoso. Quieren que el DEAN contenga todo el agua que baja del Cerro del Cuatro, pero es imposible. No. Lo que han hecho, no sé si han fijado, que han hecho el vaso de regulador cada vez como no escarban para que el agua se quede contenida, pero el agua que cae o que llega es demasiado y toda la colonia se vuelve a inundar. Bueno, hay que hacer más grande y excavan, pero el agua es demasiada. O sea, el DEAN está ahí, pero ya no tiene la capacidad y al final al rato ya va a ser un vaso regulador que siempre va a estar inundado y ya no va a ser, creo que de parque tiene ya muy poquito, porque lo han estado ampliando, pero aún así la colonia ahí se inunda, por lo mismo de que la casa está aquí y ya el vaso regulador está a nada, pues ya nomás llueve y ya el agua lo que hace es empezar a subir. Y el problema de los vasos reguladores es que luego lo quieren ahogar en un tubo. Y como en teoría los lineamientos dice que la infraestructura hidráulica que se encarga de desalojar las aguas de lluvia se tiene que calcular a superficie libre, pues ahora entra y trabaja a presión el tubo. Entonces el tubo está a presión y que genera pues que el agua se salga por donde pueda, las alcantarillas. Luego vemos las tapas que luego el agua sube como un geyser y es porque el colector ya va a presión y necesita liberarla. ¿Y por dónde? Pues por donde se pueda. Entonces, es, digamos, esa magnitud de las obras hidráulicas que realmente sí ayudan, pero como dice Rafa, o sea, no, invertirle realmente en una infraestructura que nos saque del apuro de las inundaciones sería costoso, ¿no? Y yo creo que también ni en las ciudades de primer mundo lo tienen, ¿no? Digo, me tocó, por ejemplo, ahora lo que pasó en Texas, ¿no? A pesar de que es una ciudad, digo, es un estado con pudiente, digámoslo de esta manera, pues se inundó, ¿no? Totalmente y colapsó. Países Bajos, ese es su nombre porque está por debajo del nivel del mar. Entonces ellos están luchando cada año por no inundarse porque ellos están por debajo del nivel del mar. Entonces ellos lo que hacen es estar aventando constantemente el agua hacia el mar. Por eso se llama Países Bajos. Y ellos son de los países número 1 en temas de inundación porque ellos constantemente están inundándose, ya sea por los ríos que descargan al mar o directo del mar. Ellos tienen inundaciones por donde lo veas. Y por ejemplo, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para apoyarlo, ¿no? Digo, ya creo que todos lo hemos visto en la escuela, pero sería bueno recordarle a la audiencia, ¿no? Es una pregunta bastante buena, o sea, esa pregunta es muy buena. O sea, lo que pudiéramos hacer nosotros es, pues, tratar de no tirar basura, eso es lo principal, tratar de no aventar desechos de grandes muebles o cosas así que suelen pasar, mala cultura, a los arroyos, a las alcantarillas, a las bocas de tormenta, a las tuberías de drenaje. O sea, hay que tratar de evitarlo lo más posible para que cuando empiece la lluvia, pues al fin y al cabo, pues tenga un desfogue, pues si se puede ir en algún momento. Pero si todas estas están tapadas de por sí, ¿no? O sea, es lo que vamos a volver al ejemplo de los Arcos del Milenio y decimos que ahí pusieron una gran boca de tormenta. Ok, correcto, esa boca de tormenta pues no tiene el tubo que tenga la capacidad para sacar todo en 20 minutos. A lo mejor no se puede por el tema económico. Pero ¿qué tal si esa boca está totalmente asolvada de basura? O de sedimentos de ahí de tierra, lo que le avienten, ¿no? Pues va a seguir inundado y no se va a ir jamás. El chiste es que nosotros tengamos la cultura de no aventar esos desechos a las bocas de tormenta para que en algún momento trabajen los colectores limpios y se puedan ir en algún momento de la lluvia. Sí, porque por ejemplo, tenemos, digamos que esta mala costumbre en, bueno, ya me voy a trabajar, dejo la basura fuera de mi casa, ¿no? Y ahí se la llevan. Pero ¿qué tal que ese día no pasó y llovió? Se fue. Exactamente. Entonces es digamos, desde
cada quien desde su trinchera, esas cositas que quizás alguien diga, pero es que no tengo tiempo de tirarla, ¿no? Que no ve más allá de realmente la repercusión de dejar su bolsa de basura afuera de su casa. Eso, también pueden apoyar en la recolección de agua de lluvia, poca agua de lluvia, la pueden reutilizar a ellos mismos para regar plantas, lavar los patios, las cocheras, ¿no? O sea, pequeñas acciones que no ayudan así, digamos, a acabar con las inundaciones, pero que poco a poco la basura, pues que no llegue a las bocas de tormenta. Porque, por ejemplo, si te echas una vuelta por Periférico, ahí por La Esperanza, que ahí desembocan el de Atemajac y el de San Juan de Dios, ves sillones, bicicletas, cualquier cantidad de basura que dices, pero ¿cómo llegó un sillón aquí, no? Es por eso de que se me hizo fácil sacar muebles a la esquina de mi casa, llovió y pues, el agua se... Ay, ¿dónde está el mueble? No, pues ya está. Se fue. Exactamente, ¿no? Y montonal de basura que se acumula en esa parte, porque ahí llega el peri y toda la basura está ahí atorándose y ahí están, tío, gran cantidad de basura. Eso de la cosecha del agua para el uso doméstico ya lo estaban usando en Iztapalapa, ¿no? Pues tienen un programa para recolectar el agua de lluvia para el reuso, porque simplemente el agua de lluvia se le hace un pretratamiento muy básico y ya lo puedes utilizar. Obviamente no es para el consumo, digamos, para el lavado de, ¿cómo se llama?, de los alimentos, pero sí para algún otro consumo básico, digamos, para la lavadora. Ahí sí puedes aplicar esa agua de lluvia, porque el agua de lluvia limpia todo lo que hay en la atmósfera y quizás algunos contaminantes puedan ser dañinos para nuestra piel o para si es que la llegan a consumir. Entonces, sí ayuda, pero todavía falta un poquito más de educación también. O sea, que la gente no quiera pensar que porque ya tiene alguna cisterna con algún pretratamiento de agua, no quiera pensar que pues ya resolvió el tema de abastecimiento de agua potable, ¿no? Porque quizás hubo un año que no llovió, entonces, ¿qué agua vas a recolectar, no? Entonces, sí ayuda en el tema de las inundaciones, en el abastecimiento de agua potable, pero todavía nos falta un poco más para que sea una ciudad sostenible o sustentable, ¿no? Ahora, me imagino que como todo pues, va renovándose y actualizándose, la hidrología en el futuro, ¿cómo la ven ustedes? Pues digamos que las matemáticas siguen siendo las mismas, ¿no? Desde el pasado, el presente, solamente que me gustaría ver que se hicieran buenas prácticas, ¿no? En el tema de la hidrología, porque digamos que dentro de todas las ramas, áreas, ciencias con respecto a la ingeniería, este tema de la hidráulica, hidrología, digamos que es como ahí un patito feo donde no le dan tanta importancia como alguien que diseña un edificio de 20 pisos y ahí está, ¿no? Toda esta parte de la hidrología que te digo es una serie de estudios que es para darte un dato. ¿Y ese dato dónde lo ves? ¿No? Pero ese dato te da la pauta para diseñar un canal, un colector, un vaso regulador, una presa que puede ayudar a salvar vidas. Porque cuando no hemos escuchado también gente imprudente que quiere atravesar algún arroyo, pero ya esa parte de la imprudencia pues no puedes ayudar nada, ¿no? O sea, ayudas en el diseño de la infraestructura necesaria para contener las cantidades de agua. Pero ya esa parte de la imprudencia pues ya estaba de fuera de las manos también de las autoridades, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de las ciudades esponja, que creo que está ahí en tendencia en China. Digamos que va de la mano con el tema de la infraestructura verde, azul, gris, que es infraestructura sostenible. Esta parte de las ciudades esponja se aplica un poco más en ciudades nuevas, donde desde que se planea la urbanización, se diseña toda la infraestructura necesaria para que si tú ves que llueve, el agua luego se vaya a la red de drenaje y se vea como si las calles absorbieran el agua. Por eso es el concepto de ciudades esponja. Y es muy conocido en otras ciudades, digamos que en la ZMGS
si alguien pensara que se pudiera convertir en una ciudad esponja, pues tendríamos que empezar de cero, ¿no? Otra vez. Sería mover mucho. Exactamente. Y ahora también el cambio de mentalidad, ¿no? El dejar de pelear contra el agua y pues yo creo que empezar a tratar de convivir con ella, ¿no? Y darle a lo mejor otro cauce, ¿no se pudiera? ¿No se pudiera? Yo creo que ahí en ese tema lo que realmente nos tiene que aplicar es saber que ya es algo que vivimos constantemente, ¿sí? Las áreas en las cuales se presentan los puntos más conflictivos en la ciudad, nos gustaría presentarlo para que se conozcan y se pueda palpar más a ciencia cierta cuáles son los puntos donde estos grandes arroyos que le hemos mencionado pues tienen confluencia con otros pequeños arroyos y que a lo mejor la disposición de la urbe no es la mejor y la infraestructura a lo mejor no tiene gran capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí pues, se inunda bastante, ¿no? Entonces la gente debería de saberlo y, ojo, saber que cuando empiece a llover, lo mejor es no acercarte a esos puntos. O sea, porque realmente puedes tú peligrar por querer pues pasar o llegar a tu casa. O sea, más vale que te esperes 1 o 2 horas antes a que te pueda suceder algo, que pierdas tu carro, que pierdas tu moto. Es muy común que a lo mejor vas tú por Avenida Federalismo y dices, bueno, pues aquí no está chispeando, ¿no? Pero tú no sabes qué pasa más hacia al frente de donde tú vas manejando, ¿no? Entonces, o viene el agua en otro sentido y tú cuando llegas ahí ya la tormenta ya te agarra en la intensidad pico y el nivel de agua a lo mejor está 1,5 metros arriba y pues vas a terminar echando a perder tu carro y pues poniendo... Sacando los remos. Sí, sacando los remos, como dicen ahí el kayak, o poniendo tu vida en peligro, ¿no? Que eso es lo más importante, saber que no es bueno a lo mejor acercarte a esos puntos, que después vamos a tratarlos más uno por uno para que vayan viendo cuál es la problemática, qué existe por ahí de infraestructura, cómo funciona esa infraestructura, y hacia dónde va, ¿sí? Entonces, así como dejémoslo a grandes rasgos, cuando empiece a llover, que sea una lluvia intensa, ¿sí? Que se ponga muy fuerte, pues traten de no acercarse a los lugares que uno mismo conoce, que se inundan. Y ahora, como conclusión, ¿qué le dejarían a nuestra audiencia sobre este tema? Pues yo les podría decir que la hidrología no es, digamos, una ingeniería, sino es una herramienta para que nuestras ciudades sean seguras, resilientes, sostenibles para todos. Bueno, pues yo pudiera opinar que ya desde mi trinchera como proyectista, en mis múltiples proyectos, que ya son bastantes, yo seguiría aconsejando a todos aquellos desarrolladores, ¿sí?, que se permitan realizar los estudios pertinentes para poder hacer un plan integral que se pueda conjugar con la obra y infraestructura que ya existe en la ciudad. Y si no existe, también planificar de gran manera cómo poder conducir esos escurrimientos hasta donde tengan que ser, o bien regular esos escurrimientos para poder tener una mejor infraestructura dentro de sus desarrollos. Que no traten de evitar realizar los estudios pertinentes diciendo, pues es que nada más es un charquito, es un arroyito que nunca le pasa nada. Hay que meterle un tubo de tal capacidad y con eso tenemos, porque después es cuando se vienen los problemas. Pues yo creo que con esas reflexiones nos vamos. Muchísimas gracias a toda la gente que se quedó con nosotros todo el programa. Ya escucharon las recomendaciones, ya escucharon los consejos. Pues ahora hay que hacerlos, ¿no? Yo creo que hay que hacerlos y ser buenos ciudadanos. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles aquí al maestro en ingeniería Jorge Cuevas Ferrell. Tus redes sociales. Pueden encontrar en Instagram como @h_hidráulica y ahí compartimos también un poco de conocimiento de ingeniería hidráulica e hidrología. Con el ingeniero arquitecto Rafael Ochoa.
Gracias a todos. Mis redes sociales, Israel Ruidos Oficial en Instagram y pues la charla agua. Ya se la saben. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en un episodio más. Hasta la próxima.